México es un país con una cultura extensa y única, la cual es muy representativa a nivel mundial. Sus celebraciones nacionales están llenas de color y tradición, y reflejan un fuerte arraigo de sus habitantes, y significa un gran atractivo para los turistas o extranjeros. Y una de esas celebraciones importantes es el Día de Muertos, una celebración que impacta a propios y extraños. El Día de Muertos, una celebración que rompe fronteras. La celebración y festejo del Día de Muertos son tan importantes para el país que incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró en 2018 esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su importancia y significado. Mientras en Estados Unidos se celebra una de las fechas más icónicas y esperadas del año con Halloween, en México se lleva a cabo el Día de Muertos, una fecha que rinde homenaje a la muerte y a los seres queridos que se han dejado esta vida. Según las creencias prehispánicas, la religión y la cultura de los mexicanos, las almas de los difuntos regresan a convivir con sus familiares vivos y para alimentarse de la esencia de la comida que se les ofrece en los altares puestos en su honor. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo entre el 1 y 2 de noviembre y se divide en dos categorías, ambas bajo la creencia católica. La celebración que se remonta a la historia prehispánica de México y que se mezcló con los rituales religiosos católicos de los españoles, y el Día de Muertos de indígenas mexicas, mixtecas, zapotecas, texcocanos, tlaxcaltecas, totonacos y más pueblos, reconoce otras fechas previas dedicadas a otras ánimas. Los vivos reciben a sus seres queridos y rinden honor a las almas de todos los fallecidos, con veladoras blancas, flores incluidas, las de cempasúchil, vasos de agua, sus alimentos favoritos, pan de muerto, fotografías, sal y frutas de temporada, como mandarinas, tejocotes, cañas, manzanas, naranjas y guayabas. Asimismo, las ofrendas suelen depender de las costumbres y familias en cuanto a decoración y tamaño. En general se coloca papel picado en tonos morados, blancos, negros y naranjas. También las ofrendas se construyen por tamaños, desde los 2 a los 7 pisos. Las creencias apuntan que estos niveles representan la división del cielo y la tierra. Las ofrendas de 3 niveles indican el cielo, la tierra y el inframundo, mientras que los de 7 representan los niveles que deben atravesar las almas para llegar a su descanso eterno. El 2 de noviembre suele trasladarse a los panteones y se acostumbra a llevar flores y decoraciones a las tumbas, así como los alimentos puestos previamente en la ofrenda, veladoras e incienso. En el mundo hay otras maneras de conmemorar a los muertos, en países como China, Estados Unidos, Japón, Guatemala, India, Tailandia, Haití y Belice, cada uno con sus respectivas tradiciones propias de su cultura. Sin embargo, el Día de Muertos es una celebración que de inmediato nos remite a México. El Día de Muertos es una tradición 100% mexicana, no española como aseguran muchos hispanos, pues a diferencia de ellos, aquí en México ya existían dioses de la muerte, y los antiguos mexicanos siempre han rendido culto a la muerte y a sus dioses, antes de la llegada de los europeos. Día de Muertos, una tradición muy viva. El Día de Muertos en México es una celebración ancestral que no solo rompe con las barreras entre la vida y la muerte, sino que festeja una mezcla cultural que caracteriza a los mexicanos. La tradición del Día de Muertos se ha exportado a todo el mundo. En la actualidad muchos países del mundo celebran esta tradición mexicana. Se extiende en Estados Unidos. Durante los últimos años se ha visto un aumento de actividades relacionadas con el Día de Muertos en Estados Unidos, desde desfiles, conciertos, actividades gastronómicas y hasta tendencias de maquillaje. La celebración del Día de Muertos es un acontecimiento único en México. Cada rincón del país, desde la isla de Yanitzio en Michoacán, pasando por los pueblos de Chiapas y hasta el Gran Zócalo de la Ciudad de México, se visten de color y tradición a la espera de millones de visitantes que buscan participar en uno de los ritos más espectaculares que existen. Se aproxima una de las festividades más mexicanas
y quizá la más reconocida de nuestro país a nivel mundial. Cada año en las diferentes regiones de México las comunidades celebran el regreso temporal de sus familiares y seres queridos difuntos en el tradicional Día de Muertos. El mexicano vive la muerte de forma dual. Por una parte es un duelo con sus expresiones emocionales y psicológicas, pero también es rito y celebración a través de los rituales tan coloridos y llenos de significados sublimamos la muerte. La sublimación es uno de los mejores mecanismos de defensa psicológicos que nos permite transformar algo negativo en positivo y poder enfrentarlo de mejor forma. Culturalmente los mexicanos nos burlamos de la muerte, la embellecemos y la celebramos para hacerla más cotidiana y quitarnos el miedo a morir, aunque en el fondo la muerte nos asusta. Día de Muertos. ¿Por qué se festeja el 1 y 2 de noviembre en México? El Día de Muertos, que se festeja el 1 y 2 de noviembre, es una celebración para honrar a los muertos que se remonta a la era prehispánica y la de la colonia. El Día de Muertos se celebra en México desde antes de la llegada de los españoles. De hecho, era una celebración común a todas las culturas de Mesoamérica, que tenían un concepto parecido sobre muerte y su significado. En estas culturas el destino de los muertos estaba marcado por la forma de vida que tuvo la persona. Con la llegada de los españoles la fiesta se hizo mestiza y sumó nuevos elementos y significados católicos. La cruz de flores es el más significativo de estos elementos. ¿Cuál es el significado del Día de Muertos en México? La muerte era importante en las culturas mesoamericanas. Al inframundo lo llamaban Mictlán, y Mictlantecutli era el señor de la muerte. El destino final de las personas estaba determinado por la conducta desarrollada en la vida. De estas épocas viene la relación que el mexicano tiene con la muerte. El ritual del Día de Muertos permite acercarnos sin miedo al destino final. Reencontrar a los seres queridos. A la muerte se le tiene miedo o respeto, pero nos acercamos a ella, nos reímos para ocultar el temor. El Día de Muertos representa la fusión de tradiciones prehispánicas y coloniales, además de honrar la memoria y el recuerdo de quienes ya no están, a través de una fiesta que se celebra de diversas formas en todo México, pero donde todas coinciden con una visión de la muerte. El origen prehispánico del Día de Muertos. La muerte tiene un sitio especial en la cosmovisión de la mayoría de culturas mesoamericanas, en las regiones maya, nahua, zapoteca y mixteca. En el centro y sur del país los rituales y las fiestas relacionadas con la muerte y el tránsito a otra vida eran comunes en estas civilizaciones. En el pensamiento prehispánico, el sitio al que iban los difuntos dependía de la manera en que habían muerto, y por lo tanto no existía el cielo y el infierno como en la tradición cristiana. En su lugar, el inframundo no era uno solo, sino un conjunto de sitios míticos para los pueblos nahuas. El inframundo náhuatl era el Mictlán, un lugar al que descendían todos los muertos por causas naturales, después de sortear una accidentada geografía llena de obstáculos. Para los mayas el Mictlán recibe el nombre de Xibalba, y en ambos casos el difunto debía ir acompañado de un xoloescuintle, que le ayudaría a librar un río subterráneo antes de llegar con Mictlantecutli y llevarle una ofrenda. El Día de Muertos, que se festeja el 1 y 2 de noviembre, es una celebración mexicana para honrar a los muertos que se remonta a la era prehispánica y que tras la llegada de los españoles se mezcló con fiestas católicas de los fieles difuntos. El Día de Muertos se celebra en México desde antes de la llegada de los españoles. De hecho, era una celebración común a todas las culturas de Mesoamérica, que tenían un concepto parecido sobre muerte y su significado. En estas culturas el destino de los muertos estaba marcado por la forma de vida que tuvo la persona. Con la llegada de los españoles la fiesta se hizo mestiza y sumó nuevos elementos y significados católicos. La cruz de flores es el más significativo de estos elementos.